Queridos amigos, bienvenidos una vez más. El Fútbol Club Barcelona acaba de recibir una noticia que puede cambiar por completo el inicio de la nueva temporada. Después de semanas de incertidumbre, Rafinha ya está de vuelta y su regreso ha desatado una enorme ilusión entre los aficionados. Ahora la gran pregunta es inevitable: ¿cuándo volverá a competir con la camiseta azulgrana? La noticia más importante es que Rafinha ya se ha reincorporado a la disciplina del Barcelona tras permanecer varias semanas en Brasil recuperándose de la lesión que sufrió durante el Mundial. Su regreso supone un enorme alivio para Hansi Flick, quien considera al extremo brasileño una pieza fundamental dentro del proyecto deportivo que quiere construir esta temporada. Nada más incorporarse, Rafinha se ha puesto a trabajar bajo las órdenes de Hansi Flick durante la concentración del equipo. El brasileño ha participado en parte de los entrenamientos junto al resto de sus compañeros y posteriormente ha continuado con un plan específico de trabajo individual. Además, el técnico alemán ha mantenido una conversación con él para conocer de primera mano sus sensaciones. La lesión que sufrió Rafinha afectó a los isquiotibiales, un grupo de músculos situado en la parte trasera del muslo que resulta fundamental para correr, acelerar y cambiar de dirección. Este tipo de lesiones exige mucha prudencia, ya que una vuelta precipitada puede provocar una recaída y obligar al jugador a permanecer nuevamente varias semanas fuera de los terrenos de juego. Precisamente por ese motivo, tanto el Barcelona como los servicios médicos de la selección brasileña decidieron que el jugador completara una parte importante de su recuperación en Brasil, rodeado de su entorno más cercano. El objetivo nunca fue acelerar los plazos, sino permitir que la lesión cicatrizara correctamente antes de afrontar la fase final de su recuperación. Las sensaciones, sin embargo, son muy positivas. Los informes médicos indican que la recuperación está evolucionando según lo previsto. Rafinha ya puede trabajar sobre el césped, aumenta progresivamente la intensidad de los entrenamientos y responde de manera satisfactoria a las diferentes cargas físicas. Todo ello alimenta el optimismo dentro del cuerpo técnico del Barcelona. A pesar del buen progreso, Hansi Flick no quiere correr ningún riesgo. La prioridad del entrenador para Rafinha es que reciba la alta médica solo cuando esté completamente recuperado. Por ello, parece probable que el regreso del jugador a los partidos oficiales tenga lugar gradualmente, evitando todo esfuerzo innecesario durante esta fase de pretemporada. Se acabaron las vacaciones para Rafinha, que se ha incorporado a la disciplina del Barça, este stage de pretemporada que ha llevado a los de Hansi Flick hasta Inglaterra, donde mañana van a disputar su primer amistoso frente al Birmingham. Ha llegado, lo han recibido sus compañeros muy cariñoso. Recordemos que su paso por el Mundial pues no fue el esperado porque se lesionó en el segundo partido y a partir de ahí, bueno, pues la historia para Rafinha y para Brasil ya la conocen. Arranca una nueva temporada para el Barça, Rafinha está de vuelta como decíamos, vamos a ver qué puede aportar este año al club azulgrana. Lo hablamos con Rafa Ramos, con Eli Patiño y con José del Valle. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué esperas de Rafinha esta temporada? Recordemos que incluso se habló de una posible salida a finales de la temporada con el Barça. Una temporada la anterior donde tuvo lesiones, donde es verdad que no brilló tanto como en la antepasada, pero que sigue siendo una figura súper importante en este Barça. ¿Necesita Rafinha o el Barça Rafinha al 100%? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? Saludos a todos. Sí lo necesita al 100%, pero también Rafinha necesita esa buena versión, ¿no? Viene de un momento muy complejo en la Copa del Mundo. Entendemos que no llegó al 100% físicamente y se notaba, y después ya no puede continuar, ¿no? Lo cual terminó en muy mala noticia, pero en los pocos minutos que tuvo, pues no fue el futbolista que pensábamos que podía ser distinto y que podía ayudar a la selección de Ancelotti. Claro que lo necesita Barcelona, inclusive hoy dentro del tema de que no han fichado a un delantero, podría inclusive hasta jugar como un falso 9, ¿no? Vería ya Rafinha, la incorporación de Gordon, que puede ser una alternativa. Ni siquiera creo que se comiencen ahí a pelear la posición, sino creo que encontrará Hansi Flick la forma de que encaje Rafinha, también utilizando a Gordon y por el otro lado a Lamine Yamal. Necesita recuperarse, obvio, físicamente. Esto ha hecho extraordinario Hansi Flick, ¿no? La mejor versión de Rafinha en su carrera. Un tipo que te hace presente con goles, que te ayuda con asistencias, que en muchos momentos, cuando la situación se complicaba, era Rafinha el que llevaba al equipo a encontrar esa llave o esa puerta de salida para conseguir el resultado. El problema es que esta versión de Rafinha costó. Tal vez no la vimos en plenitud en esta primera parte del 2026. Fue mucho mejor la anterior versión de Rafinha, entonces tiene que regresar a ese tema físico.
Lo preocupante, pues, serán las lesiones y que esto lo tendrá que gestionar y mucho depende de Hansi Flick. Al tener hoy un plantel mucho más enriquecido, con más posibilidades, tendrá que manejar mejor los tiempos de descanso de los jugadores. Porque el tema de lesiones, no quiero decir que haya sido culpable, pero sí gran responsable porque tal vez no tenías el plantel para hacer las rotaciones necesarias y que los tuvieras sanos en el momento importante, ¿no? En el momento donde viene ya esos juegos decisivos de Champions, de la Liga. Y aunque Barcelona es campeón de la Liga, no pudo tener esa muy buena versión de Rafinha en la recta final. Entonces, para que Rafinha esté al 100%, porque Barcelona lo necesita, dependerá de que Hansi Flick en esta temporada sí tenga una mejor planeación al tener más opciones de darles los descansos necesarios a cada uno de sus jugadores para que puedan estar en plenitud en la recta final. Pero sí o sí lo veo en un plan A, no en un plan B, no de sustituto, no de opción de banca. Lo veo como titular en este Barcelona cuando esté al 100% físicamente. Bueno, recordemos que, como bien decía Eli, por las lesiones, Rafinha se perdió un tramo muy importante de la temporada del Barça el año pasado y no estuvo precisamente, ¿no?, en esa eliminatoria o en esos cuartos de final contra el Atlético de Madrid de la Liga de Campeones. Por cierto, un Rafinha que la temporada pasada, si uno mira sus números, no fueron para nada tampoco malos. Es verdad que los de la anterior campaña, la de la 2024-2025, donde fue elegido el mejor jugador de la Liga, sí que tuvo unos números estratosféricos con 18 goles y 9 asistencias, que fue una brutalidad. José del Valle, ¿qué Rafinha esperas tú? ¿Uno que se asemeje más a esa temporada que, como decíamos, nos fascinó a todos, o un poco más a la del año pasado, que es verdad que no tuvo esos números tan impresionantes, que se lesionó bastante, pero que es verdad que cuando saltaba al terreno de juego rendía muchísimo, y lo hemos dicho mucho, era un poco la mano derecha de Hansi Flick, o la extensión de Hansi Flick en el terreno de juego? Si está bien físicamente, espero la mejor versión del brasileño. Ese ha sido el problema para Rafinha. Usted lo citaba, ¿no? Termina mal físicamente la temporada pasada en un tramo importante cuando el Barcelona termina siendo eliminado por el Atlético de Madrid en Champions y también en Copa del Rey. La mejor versión de Rafinha no la vimos y el equipo claramente lo resintió. Tuvo un pobre mundial con Brasil, en el primer partido contra Marruecos no pesó, se termina lesionando contra Haití y después le costó muchísimo. Pero cuando Rafinha está bien físicamente, es un jugador muy, pero muy importante para Hansi Flick por varios motivos. Primero, desde las estadísticas, con Hansi Flick, doble dígito de goles, doble dígito de asistencias. Uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene el Barcelona. Además, en una faceta que le importa mucho a Hansi Flick, que es la recuperación tras pérdida de los delanteros, el que más presiona es Rafinha. Y con esa presión termina contagiando y termina obligando a Lamine Yamal, a Ferran, a que también corran detrás de la pelota. En esa faceta, Rafinha es muy importante para Hansi Flick. La tercera, usted la mencionaba, Ana, es la extensión de Hansi Flick en la cancha. Llegó Hansi Flick y convirtió a Rafinha en uno de los capitanes del Fútbol Club Barcelona. Lo empoderó y con Hansi Flick hemos visto la mejor versión de Rafinha como futbolista, superando a lo que había hecho en el Leeds United con Marcelo Bielsa. Antes de Hansi Flick, honestamente, Rafinha había quedado de ver. Con el técnico alemán dio un paso al frente como líder, dio un paso al frente como futbolista, ahí están las estadísticas, y gracias a esa versión de Rafinha, el Barcelona ganó 2 ligas de manera consecutiva. El próximo reto para el Barcelona es ganar la Champions, y para hacerlo necesitan la mejor versión del brasileño. No sé qué tantas esperanzas hay en cuanto a lo físico dentro del Fútbol Club Barcelona, pero por lo menos ya se cuidaron. Terminaron contratando a Gordon, que tuvo un mundial extraordinario. Venía de buenas campañas con el Newcastle, pero lo que hizo con la selección nacional de Inglaterra, la verdad que tiene que ser esperanzador para el Fútbol Club Barcelona. Así que si en caso Rafinha no está del todo bien, Anthony Gordon perfectamente puede asumir ese rol protagónico. Y algo importante, si Rafinha está bien, si Rafinha anda bien, y Gordon anda bien, Lamine Yamal anda bien, Rafinha te puede jugar por detrás del 9. O sea, es un jugador también polivalente, también lo puede hacer por derecha. Lo que necesita Hansi Flick primero es recuperar la mejor versión física de Rafinha, porque estoy seguro que el fútbol va a venir.
Totalmente de acuerdo con eso. Recordemos que la lesión que sufre en el Mundial es una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, en los isquios, ¿no? Importante el tema de las lesiones, cruzar los dedos en el Barça y sobre todo también, bueno, pues de alguna manera trabajar el tema de las rotaciones. Tiene plantilla para ello el Barça, ha fichado, como bien mencionabais, también a Gordon, que no le ha costado precisamente barato, un gran jugador, lo demostró también en la Copa del Mundo. Rafa, ¿cómo ves a Rafinha en esta temporada? Y también porque se habló mucho, ¿no? Al cierre de la campaña pasada de su futuro, ¿no? Incluso se rumoreaba que el propio jugador se estaba pensando salir. A ver, si todavía mantiene el espíritu bélico que le enseñó Bielsa, si todavía mantiene el espíritu bélico que evidentemente se contagia estando en el Barcelona, imagínate la frustración que en este momento debe tener el jugador cuando en los dos momentos más importantes, recientes de su carrera, como el cierre del torneo anterior y como la Copa del Mundo, de repente en lugar de poder salir, engalanar la fiesta, termina quedándose sentado al lado, no sé, de la tía más aburrida de la familia y no poder disfrutar nada de esa fiesta. No, pues me imagino que debe ser un tipo que debe estar hambriento y ansioso, porque recordemos, se le llegó incluso a señalar muy puntualmente con todas las virtudes para ser ganador del Balón de Oro. Se le llegó a considerar momentos como el mejor futbolista que existía en Europa, y de repente que te ves simplemente segregado, marginado, con los grilletes amargos de una lesión, y ver desde ahí todo lo que ocurría. No, yo veo un Rafinha que va a salir de verdad con un hambre absoluta, no solamente desde el aspecto personal del orgullo, sino también desde el aspecto futbolístico. Vamos, en otro de los segmentos analizábamos lo de Julián Álvarez. Yo creo que si podemos comparar hambres para ganar títulos, ahí en el Barcelona es donde muchos van a saciarlas, ¿no? Es cierto, algunos no han conseguido lo que querían llegando ahí, y hay ejemplos muy claros de otros jugadores que migran de equipo pensando que en alguno otro van a poder encontrar los grandes momentos. Yo me imagino que Rafinha va a ser, ahora sí, bien lo decía José, va a ser definitivamente la piedra angular en la cual Hansi Flick pretende ganar todo en la próxima temporada de fútbol español y europeo. Me gusta eso también que mencionabas, ¿no? Del gran trabajo que ha hecho de la mano de un hombre como Hansi Flick. Es que ayer veía las imágenes de la llegada de Rafinha, que la verdad que, bueno, ahora me parece genial que los clubes posteen más vídeos, ¿no? Sobre un poco el día a día, entrenamientos, imágenes también dentro de los vestuarios y demás. Y bueno, era increíble el recibimiento que tuvo por parte de sus compañeros, pero me encantó el gesto de cariño, de atención que le puso Hansi Flick. Hablaba con él, que si una colleja, que si un abrazo, que si sonrisas. Entonces, entiendo, ¿no? Que al final el crecimiento de Rafinha esta temporada, ¿no? Y lo que pueda hacer Rafinha esta temporada depende también mucho de cómo Hansi Flick lo disponga, ¿no? Tanto en temas de rotación, descanso si es necesario y, por supuesto, también en todo lo que pueda rendir Rafinha sobre el terreno de juego, ¿no? Sí, totalmente. A ver, hay una muy buena relación. Hablan de esta extensión de lo que es Rafinha con Hansi Flick y se nota, ¿no? Que hay cariño entre ellos y que hay buen entendimiento. Y por eso el jugador también rinde, porque lo ha potenciado Hansi Flick. Rafa ya le está dando méritos a Bielsa, pero la mejor versión de Rafinha es con Hansi Flick. Entonces nada más para que quede... Gracias a quién llegó al Barcelona. Para que quede ese tema claro, sí, pero el entrenador en turno y el que lo ha potenciado de esa forma es Hansi Flick, Rafa. No digo que Bielsa no lo haya hecho bien, pero en el Barça los números de Rafinha son increíbles. Yo espero que si de pronto Rafinha, que no esté al 100% físicamente y sea gordo en el titular y a lo mejor a él le toque un poco en el tema banca, lo pueda llegar a entender, ¿no? Porque dice, como 9 está Ferran, como detrás del 9 está Dani Olmo. O sea, realmente tendrá en cada una de las posiciones donde puede desempeñarse Rafinha, hoy va a tener esa competencia. Él tiene que tener, obviamente, el convencimiento, la personalidad de decir, me tengo que ganar un puesto, pero si de pronto Hansi Flick no lo ve como esa primera opción, pues también entender que a lo mejor su rol va a ser, mientras no esté al 100% físicamente,
el de jugar menos minutos, el de estar en la banca. Va a ser interesante cómo lo planea Hansi Flick, cómo convences al futbolista y sobre todo que esté bien físicamente, porque cuando viene esta reiteración de las lesiones, hay que poner ojito con el jugador, ¿no? ¿Qué tanto el Barça tiene fe en que Rafinha puede estar bien físicamente esta temporada? Fíjate que me estaba acordando yo, José, de la imagen. Si no recuerdo mal, la he buscado rápidamente entre Rafinha y Hansi Flick cuando consuela Rafinha a Hansi Flick en un partido. Fue después de la victoria del Barça frente al Alavés. Es verdad que el Barça ahí no estaba dando su Sí. mejor imagen, su mejor momento, y estaba abatido Hansi Flick en el banquillo y se acerca Rafinha precisamente y es el que anima a su técnico, ¿no? Al jugador, cuando normalmente suele ser al revés la imagen. Siempre ha sido Hansi Flick el que hemos visto levantando a sus jugadores, ¿no? Pero para que veamos también la importancia de un jugador como Rafinha en el Barça. Totalmente, y el nivel de exigencia, ¿no? Porque ese partido creo que el Barcelona lo termina ganando, Sí, sí, lo quizá termina no ganando. jugando tan bien, pero Rafinha creo que hasta había una persona que le leía los labios y le decía, mister, todo va a estar bien, como que diciéndole al entrenador, sabemos Total. que el techo para crecer es enorme, sabemos que podemos mejorar, pero tranquilo, las cosas van a andar bien. La verdad que han encontrado una gran comunión. Reitero, yo le doy mucho mérito a Hansi Flick porque antes de la llegada del alemán, Rafinha en el Barcelona no había sido ni la sombra de lo que fue en el Leeds United con Marcelo Bielsa, y creo que por eso Rafinha está muy agradecido con este entrenador. No nos olvidemos que justo en el verano que llega Hansi Flick, uno de los rumores en Camp Barça es que Rafinha iba a ser vendido, porque no había sacado la cara por el equipo, porque habían pagado mucho por él y no había aparecido en momentos trascendentales. La importancia de tener un buen entrenador, que eso no aplica nada más para Rafinha, aplica también para Ferran Torres, un jugador que había sido un fiasco, por el cual habían pagado cerca de 60 millones de euros, y llega Hansi Flick y se convierte en un delantero importante, primero viniendo desde la banca, en la temporada pasada quitándole el puesto a Lewandowski, y hoy es campeón del mundo con España y marcando el gol en la final, ¿no? Yo creo que sin Hansi Flick, Rafinha no hubiese sido el mejor futbolista de la liga hace 2 temporadas. Sin Hansi Flick, Ferran Torres quizás no habría sido convocado a la selección nacional de España. El Barcelona lo tiene todo. Ana, lo decíamos el otro día, muchas veces apostamos por las grandes figuritas, ¿no? Como lo está haciendo el Real Madrid. Acabamos de ver un mundial donde parecía que era el mundial de las estrellas. Leo Messi con 39 años, Kylian Mbappé fantástico, Erling Haaland, Jude Bellingham, Harry Kane, el propio Vini Jr., que lo hizo muy bien con la selección nacional de Brasil. Y el fútbol nos recuerda que esto es un deporte colectivo, y España, que fue el mejor equipo, sin tener esas grandes individualidades, terminó ganando la Copa del Mundo. Y yo creo que a semanas de que arranque la liga, el Barcelona es una certeza. Sabemos a lo que juega, se han reforzado muy bien con Gordon, con Adeyemi, quizás le hace falta otro defensa central y claramente un 9 nominal, un killer en el área, pero hay muchas más certezas que dudas. Vemos al Real Madrid, un nuevo entrenador, nuevos fichajes, cómo va a jugar el equipo, a qué va a jugar el equipo. Vemos al Atlético de Madrid en la novela que tienen con Julián Álvarez, el Cholo Simeone que llega desgastado después de 3 años muy pero muy malos. La apuesta clara es el Barcelona, parte como favorito para repetir como campeón de la liga, y la gran interrogante es, ¿le alcanzará para la Champions? Yo creo que con lo que tienen hoy todavía no. Necesitan un defensa central de jerarquía y un killer que los pueda acercar a regresar a la tierra prometida. Qué ganas de que arranque la liga. Bueno, vamos a ver qué tal le va al Barça.